El tema del día de hoy lo he titulado Tu corona está llegando. ¡Ay, gloria a Dios! Vamos a empezar a ver la realidad de lo que nos espera en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Nuestra corona está preparada y esa corona pronto llegará. Quiero hacer una pequeña anécdota, una reflexión y un comentario histórico. La situación de lo que vive el Reino Unido, la Gran Bretaña. Fíjense ustedes que el 2 de junio de 1953 tuvo lugar la coronación de la reina Isabel II. Obtuvo el reino después de su padre Jorge VI. Esta coronación fue algo increíble, impresionante. En ese momento de la coronación le fue dada una Biblia, posteriormente fue ungida con aceite y a final de cuentas fue coronada. Y de esa manera, pues empezó a reinar. Hasta el día de hoy es el reino, uno de los reinados más longevos que ha habido sobre la faz de la tierra. Hasta el día de hoy sigue reinando esta mujer, casi ya a sus 95 años. En el mes de abril ella cumplirá específicamente 95 años de edad. Ella nació por allá de 1926, si mal no recuerdo. Y bueno, pues en este momento estará cumpliendo en abril 95 años, y de los cuales pues ha llevado prácticamente más de 2/3 de su vida el reinado de la Gran Bretaña, y no solamente del Reino Unido. Ella reina sobre alrededor de 54 países, en una comunidad multinacional que se adhirió a su reinado. Bueno, sus bodas de diamante consistieron en una celebración multinacional de sus 60 años de ascensión al trono. Esto fue allá en junio del 2013. Y la culminación de dicha celebración fue un fin de semana repleto de fiestas en la calle, conciertos, servicios especiales, uno especial de Acción de Gracias, y fue un desfile, el mayor de los desfiles de más de 300 años, imagínense ustedes. Todo el país se unió para celebrar los 60 años del trono, en el trono de la reina Isabel II. Ahora, después de sus 64 años, porque hasta junio va a cumplir 65 años en el reinado, pues es la monarca británica cuyo reinado ha sido el más longevo en toda la historia. Bueno, ahora vamos a tomar lo que bíblicamente nos interesa, ¿verdad? Fue nada más una historia, es parte de lo que nosotros vemos en nuestro mundo. Y bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que ver de la Biblia? Pues de acuerdo con el Nuevo Testamento, todo cristiano, levanta tu mano, sí, tú, seremos coronados, así como lo fue la reina Isabel en aquel año de 1953. Y todos nosotros reinaremos aún por mucho más tiempo que cualquier rey humano haya podido reinar. Por lo tanto, habrá una causa de gran celebración y obvio va a ser un regocijo aún mucho mayor que el que cualquier gobernante de la tierra pudiera haber hecho. Si cuando se coronó a esta mujer y cuando se celebraron sus bodas de los 60 años de su reinado en 2013, hicieron una fiesta increíble para nuestros ojos humanos, pues quiero decirles que nosotros tendremos las fiestas más grandes, más gloriosas, majestuosas, que jamás se hayan visto en la historia de la humanidad. De hecho, reinaremos con Cristo. Eso lo vamos a ver a continuación en Apocalipsis 20, versículos 4 y 6. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto, mis amados? ¿Quién verdaderamente reinará con Jesucristo? ¿Y cuándo empezará este reinado? Son preguntas vitales, son preguntas que tenemos que hacernos para poder comprender la palabra de Dios. Pero primero, pues vamos a ver del Salmo número 149, del versículo 1 al 9, cómo el Señor nos enseña a disfrutar
el honor de ser coronados por Dios, por el Señor mismo. Nosotros vamos a ser coronados en esa condición. Recuerden que el Salmo 149 que vamos a leer hoy y el Salmo 150 que estaremos leyendo primero Dios el día sábado, y con eso concluimos el Nuevo Testamento, son de los salmos llamados Aleluya, ¿ok? Entonces, este salmo obviamente nos inspira a alabar a Dios y a comprender cómo el Señor nos corona de sus favores. Recuerden que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y por lo tanto este salmo es una exhortación, obvio, primeramente al pueblo de Israel, porque está dirigido en primera persona para el pueblo de Israel, pero recordemos que ahora nosotros somos el nuevo Israel, el pueblo adquirido por Dios y que también somos exhortados para alabar a Jehová, para alabar a Hashem, al Eterno, ¿ok? Y dice la palabra de Dios. Nuevamente inicia con un aleluya. Y luego dice, canten a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Hasta me pongo así, miren, mi piel se pone chinita nomás de comprender esta gloriosa bendición que tenemos al estudiar la palabra, al conocer exactamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. El pueblo de Dios, tú y yo, estamos llamados a celebrar con nuestro soberano creador, con el Rey, con Hashem, con el Eterno. Ahí léanlo en el versículo 2. ¿Qué dice? Miren, nuevamente se los voy a leer. Alégrense Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Nosotros tenemos, mis amados hermanos, que celebrar día a día que estamos en la presencia de Dios, que el Señor ha abierto ese lugar santísimo para que ustedes y yo podamos levantar nuestra voz, nuestro cántico de adoración, un cántico nuevo cada mañana. Nos invita y estamos llamados a alabarlo con danzas y tocar música para él. Vean ustedes el versículo 2 y 3. Ahora, la razón que se da es porque, dice el versículo 4 y 5, porque el Señor se deleita en su pueblo. Al Señor, a Dios le gusta vivir dentro de la alabanza de su pueblo, dentro de un pueblo contento, alegre, feliz, un pueblo que verdaderamente celebra, porque las cosas triviales de la vida, esa situación de sufrimiento momentáneo, de padecimiento momentáneo, mis amados, no pueden opacar la felicidad que debemos tener y mostrar al mundo de que nosotros hemos sido llamados por el Eterno para un día ser coronados para la gloria de su nombre. Mis amigos, mis hermanos, dice, Él corona al humilde con victoria. Amén. A ti y a mí, que humildemente venimos a reconocer a ese Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, humildemente nosotros al postrarnos delante de su presencia, dice la palabra de Dios que al humilde Él lo va a exaltar. Él te va a coronar. Ya está preparada esa corona. Dice la palabra de Dios que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Fíjense nada más cómo la palabra de Dios nos habla de tal manera que nos lleva a comprender que Dios tiene bajo control absolutamente todo. Aun cuando tú estás descansando, aun cuando tú estás en tu cama postrado, en descanso, allí tú también puedes levantar tu cántico de alegría.
Amén. Miren, en palabras de la versión El Mensaje, el versículo 9 dice: todos los que aman a Dios se sentarán en el puesto de honor. Vean lo que dice el versículo 9 en la Reina Valera. Dice: para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Traducido a nuestro lenguaje actual, mis amados hermanos, vemos cómo Dios nos sentará en un puesto de honor. Aquí vemos una pequeña pista, mis amados hermanos, en la coronación de su pueblo, del reinado con Cristo. ¿Por qué? Nosotros debemos ver cómo Dios se complace en compartir sus bendiciones contigo, conmigo, con todos nosotros. A Él le agrada. Yo he visto gente, tengo varios ejemplos, y entre ese ejemplo hay varios hermanos aquí que están hasta escuchando este devocional. Gente que se complace mucho con compartir los alimentos. Qué gusto le da que llegues a su casa y te pueda ofrecer algo de alimento, y hasta te dicen: ay, hay un poquito más, por favor, toma más. Tengo un tío, de verdad, que es impresionante verlo cómo se alegra porque tú puedas comer de lo que comparte contigo. Y lo hace con un corazón tan abierto, tan noble, que te está constantemente incitando a que comas y comas, pero porque a él le gusta, le complace compartir la bendición que tiene de parte de Dios para con todos los que le rodean. Yo he visto a muchos hermanos de ustedes en esa misma actitud, mis amados. Pues imagínense si nosotros vemos con agrado cuando alguien, una persona, se complace en compartir sus bienes, sus bendiciones con nosotros, contigo, conmigo, pues ¿qué debemos sentir al entender que Dios se complace en compartir sus bendiciones contigo? Es un privilegio, mis amados hermanos, es un honor el que Dios haya volteado su mirada hacia nosotros y ahora hasta Él sienta contentamiento, sienta gozo en su corazón por bendecirte. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Estos versículos solamente son un recordatorio de lo mucho que hemos recibido de Él. Mis amados, nosotros no tenemos que olvidar en ningún momento las grandes bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Hace poco escuché un comentario, y creo que pues, se hizo hasta viral ese comentario de una persona de 80 años, 82, más de 80 años, que de repente tuvo que llegar a un hospital por una condición de EPOC, una insuficiencia respiratoria, al grado de lo que estamos viendo ahora últimamente, ¿verdad? Que ya eso ya se convirtió como en algo, ya está como que normal escuchar que a alguien lo tienen que intubar. Pero bueno, este hombre, a la edad de 82 años, tuvo que ser intubado y lo tuvieron que mantener con ventilación mecánica durante mucho tiempo. Y llegó el momento en el que empezó a recuperarse, tuvo la necesidad de iniciar nuevamente su vida a los 82 años. Mis amados, una vez que un cuerpo físico se postra en una cama durante mucho tiempo, pierde prácticamente todas sus habilidades. De hecho, imagínense que a este hombre lo tuvieron que enseñar a caminar otra vez, como un bebé. Lo tuvieron que enseñar a controlar sus esfínteres. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado tanto su cuerpo a que tenía el pañal y lo aseaban, que pues propiamente ya no le interesaba controlar sus esfínteres y se orinaba, defecaba, a la hora que fuera sin tener el control prácticamente ya de eso. Lo tuvieron que enseñar a nuevamente empezar a pronunciar palabras y así sucesivamente. Obviamente a comer, obviamente a casi hasta leer y escribir. Pero bueno, el punto está en que cuando él sale del hospital, pues le presentan la cuenta. Obvio, ustedes saben lo que cuesta una hospitalización de meses, y sobre todo con asistencia mecánica de ventilación y cosas de esa naturaleza, y ve la cuenta y se suelta a llorar, pero a moco tendido, como coloquialmente decimos. Entonces,
la señorita que lo está atendiendo le dice, señor, por favor no se angustie. Mire, no hay problema, si usted no puede pagar, nosotros podemos ver a las personas de asistencia social, podemos ver que haya una colecta, le vamos a apoyar, pero por favor usted no se angustie, solamente disfrute que usted ya puede salir. Y el hombre, con una humildad increíble, llorando, le dice, no estoy llorando porque no pueda pagar la cuenta. Y se queda la mujer, la enfermera, así como diciendo, entonces, dice, lo de la cuenta, como quiera que sea, yo voy a ver la situación y yo voy a pagar hasta el último centavo, eso no es problema para mí. Dice, entonces, ¿por qué llora? Dice, porque 82 años de mi vida estuve respirando, podía caminar, tenía interés, iba al baño, hacía muchas cosas, que en esos 82 años me acostumbré tanto a todo eso, que me pareció eh, no importante. No le daba importancia al hecho de que yo podía pararme e ir al baño por mi propia cuenta. No le daba importancia al hecho de que yo estaba respirando todos los días. No le daba importancia al hecho de que yo podía desplazarme a cualquier lugar. Ahora valoro todo lo que en 82 años no me costó un peso y por eso lloro. Por eso realmente es mi sentir, mi pesar de que durante 82 años no valoré lo que yo tenía. Le doy gracias a Dios que en este momento Él me da la oportunidad no solamente de seguir vivo, sino que me da la oportunidad de que durante todo este tiempo que ya estuve consciente, porque obviamente a él lo tuvieron que intubar y por lo tanto tuvo que quedar en una condición de un coma inducido, dice, pero cuando yo entré en conciencia, Dios me dio la oportunidad de reflexionar en estos meses lo que no había hecho durante 80 años. Hoy es el día, mis amados hermanos, en que nosotros podemos reflexionar acerca de todas las bendiciones. Estos versículos solamente son un recordatorio de lo mucho que hemos recibido de parte de Dios. Y ahora podemos gozarnos en la corona de salvación, que es todavía algo mucho más completo. Y podemos regocijarnos en el honor de tener una relación personal con Hashem, con el Eterno. Ahora somos íntimos de Dios. Por eso es necesario que tú y yo cultivemos esa amistad, esa intimidad que tenemos con Él día a día. Que no seamos como muchos amigos, ¿verdad? Que se alejan y se pierden durante mucho tiempo y de repente, cuando necesitan algo, se acuerdan de que tienen un amigo por allí y van y lo visitan y, oye, ¿qué crees que necesito esto? Y el amigo le dice, oye, al menos, por lo menos primero salúdame, ¿no? Por lo menos entérate de cómo estoy, por lo menos platica tantito conmigo. Y así muchas veces hacemos con Dios, mis amados. Entonces, hoy podemos gozarnos en la corona de la salvación que Cristo Jesús nos ha dado y de regocijarnos en el honor de tener una relación íntima, de amistad, de hermandad, de amor con ese Dios todopoderoso. El salmista prosigue diciendo que el pueblo de Dios ejecutará la sentencia. En el versículo 6 dice, una espada de dos filos en sus manos. ¿Para qué? Para ejecutar la sentencia. Allí es como se demuestra que Dios nos da gobierno, nos da autoridad. Ahorita que leamos Apocalipsis 20, vamos a ver cómo el pueblo de Dios también va a acompañar a Cristo en el juicio. De hecho, lo empezamos a leer desde Apocalipsis 19:11 en adelante. Las armas, mis amados hermanos, no son espadas literalmente. Recuerden que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas. Amén. Son espadas de dos filos, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 así lo dice. Bueno, pues esta maravillosa responsabilidad que el Señor nos ha delegado y este gran honor podría llevar fácilmente al orgullo. Pero tú y yo no tenemos que llegar a esa condición. No tenemos que hacer como
la gente que de alguna manera pues tiene el conocimiento y se envanece, se enorgullece, se hace soberbia. Recuerden que la palabra de Dios nos dice claramente que la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, tenemos nosotros la necesidad de conocer, de aprender, de estudiar la palabra de Dios, pero no para enorgullecernos y hacernos de alguna manera vanagloriosos y mucho menos soberbios. Muchos hermanos que aprenden y empiezan a adquirir mucho conocimiento se hacen tan cabezones que cuando van pasando topetean a los demás, les pegan por su conocimiento, los señalan, los acusan, los juzgan y lastiman a las personas que están a su lado. Dios dice claramente que Él solamente coronará al humilde. Ya lo leímos en el versículo 4 de este Salmo 149. Él corona al humilde. Tú y yo tenemos que llegar en humildad delante de Dios. Si no, olvídense, mis hermanos, no va a haber corona. De hecho, Jesucristo nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Amén. Esa humildad es lo que nos lleva a postrarnos delante del Rey y no querer usurpar el lugar que solamente a Él le corresponde. ¿Nos va a dar lugares de honor? Sí. ¿Nos va a dar lugares de preeminencia? Sí. ¿Nos va a dar lugares de autoridad? Sí. ¿Tendremos autoridad sobre las naciones? Sí. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es nuestro Dios Todopoderoso. Ahí no tenemos que hacer nada. Recuerden cuál fue el primer pecado universal, el que Satanás cometió, la soberbia. Quiso usurpar el trono de Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó? Fue lanzado del cielo y fue mandado a la tierra. Y por eso él tiene autoridad sobre la tierra, pero no es el rey de la tierra. Amén. El rey de la tierra, el rey del universo es Hashem, el eterno. Bueno, nosotros ya hemos comprendido que no nos hemos ganado nuestra salvación. Tú y yo no la podemos ganar, nadie puede ganar su salvación. Y mucho menos nos hemos ganado el derecho a reinar con Cristo. Amén. No lo hemos ganado. ¿Qué hemos hecho para ganar ese derecho? Nada. No tendríamos con qué ganar ese derecho. Pero sí debemos comprender que este también es un don extraordinario, un regalo, un favor inmerecido que Dios hace para nuestras vidas y que nos posiciona en lugares especiales por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe y solo por la fe que nosotros podemos llegar a tener el derecho de la salvación y el derecho ahora a reinar con Cristo. Pero es porque Dios nos miró con misericordia, con amor, con compasión y ahora nos ha dado ese regalo maravilloso. Y es por eso que tenemos que ser agradecidos en todo momento, decirle gracias porque tú me coronas con la salvación, tú me coronas de favores, tú aderezas mesa aún delante de mis angustiadores, tú preparas todo lo que se necesita para que yo simplemente esté disfrutando en tu majestuosa presencia. Amén. Tenemos que darle gracias porque Él es nuestro Rey. Y lo mejor, fíjense bien, nos llama a ser coherederos con Cristo Jesús. Vean nada más en qué posición el Señor nos ha puesto. Vamos a leer de Apocalipsis 20, del versículo 1 al 15, y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, para que tú y yo podamos experimentar nuestro reinado con Cristo, pero no hasta que vayamos a los cielos. Podemos empezar a disfrutarlo desde ahorita, mis amados hermanos. Tú y yo tenemos el derecho de disfrutar nuestro reinado con Cristo Jesús desde ahora. ¿Por qué? Juan 17:3 dice claramente, esta es la vida eterna, esta es la corona que van a recibir a final de cuentas, que conozcan a Dios, al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Hoy tú y yo estamos conociendo a ese Dios verdadero.
Poco a poquito hemos ido escudriñando la palabra. Estamos por culminar un ciclo al terminar lo que es el Nuevo Testamento, lo que son los Salmos y los Proverbios. Y eso pues nos ha llevado a tener un poco más de conocimiento. Recuerda lo que sabías hace 6 meses, hace 8 meses, antes de que te conectaras a los devocionales, antes de que empezáramos esta jornada para la gloria de Dios. Sabíamos menos, teníamos menor conocimiento, pero hoy la gloria de Dios se ha manifestado a nuestras vidas porque hemos venido a conocer cada vez más a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de bondad, a ese Dios en el que hemos creído, al que ahora lo levantamos como nuestro estandarte, nuestra bandera, al que ahora invocamos su nombre y Él inclina su oído, nos escucha, nos perdona, nos ama, nos dirige. Mis amados, somos privilegiados, la verdad. Sabes que últimamente todas tus acciones, tú ya las estás viviendo desde una dirección diferente. Antes tú te dirigías por ti mismo y te diste cuenta cómo fallaste durante mucho tiempo en tu dirección, en cómo te comportabas, cómo te dirigías ante la vida. Hoy, si humildemente reconoces cómo Dios ha estado obrando en tu vida, cómo Dios te ha ido transformando poco a poco, te vas a dar cuenta que la dirección de tu vida la tiene Dios y que ahora te está dirigiendo por las sendas de justicia. Te está llevando a que tú hagas las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú anduvieras en esas obras, haciendo lo correcto. La gloria sea para el Señor, mis amados. Somos privilegiados. No estamos a la deriva, no estamos solos. Dios nos está guiando. Él es nuestro timonel. ¿Ah? Él es el que guía nuestros pasos. Alabado sea su nombre por siempre. Vamos a leer de Apocalipsis 20 y dice la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y los que recibieron facultad de juzgar, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, hasta se siente fuerte la cosa, ¿verdad? Bueno.
Sea como sea que interpretemos los detalles específicos de este pasaje, porque déjenme decirles que este pasaje ha sido un tema de controversia tan grande que a lo largo de los siglos los grandes teólogos no se han podido poner de acuerdo de cómo debe interpretarse este pasaje a cabalidad. Pero sea como sea que interpretemos estos pasajes o los detalles de este pasaje, pues son claramente noticias extraordinarias. ¿Por qué? Porque Cristo volverá. Amén. Tú y yo estamos en espera de esa gran bendición, de esa gran realidad. Satanás será arrojado y ahora nosotros reinaremos junto con Jesús y experimentaremos la vida eterna, ya en su total concepción de lo que es la eternidad. Y esto es algo que merece la pena celebrar. Saber que tú y yo estamos incluidos en la vida eterna, reinando con Cristo Jesús, desde ahorita tú ya lo puedes estar celebrando. ¿Por qué? Porque no has confiado en el vecino, ¿eh? No has confiado en un vendedor, no has confiado ni siquiera en tu pastor. Has confiado en Jesucristo mismo, en la roca de la salvación, en el fiel. Amén. Tú has confiado en el que nunca cambia, en el inmutable, en el que cumple cada una de sus promesas y en el que cumple cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, porque Él las declaró y Él refrenda su palabra. Por lo tanto, merece la pena celebrar el hecho de que tú y yo estamos comprendiendo todo esto. Y por eso, mis amados hermanos, de nada nos sirve estar estancados en el sufrimiento mundano, en el sufrimiento momentáneo que podamos estar pasando por tribulación, por necesidad, por enfermedad, por economía. Mis amados, esto tarde que temprano se tiene que quedar aquí. Empecemos a disfrutar lo que viene y lo que va a ser por una eternidad. ¿De qué me sirve preocuparme en este momento por lo que se va a quedar aquí? Aquí se va a quedar. Mejor ocupémonos por la condición de lo que viene a continuación. Es algo para celebrar, mis amados. Este pasaje del libro de Apocalipsis es notoriamente difícil, como se los digo. De hecho, se han escrito muchos libros, comentarios, novelas sobre lo que es el mileniarismo, que cuándo sucederá el rapto, que si es algo premilenial, que si es amilenial, que si es postmilenial, que si es el rapto antes o después. Todo eso se ha escrito y cada quien le da la interpretación de una manera, pues que toman argumentos muy particulares. Entonces, sobre este tema hay opiniones apasionadas y tristemente se dan divisiones en la iglesia por causa de este tema, cuando este tema en particular no representa nuestra salvación. O sea, no es una doctrina de peso, no es una doctrina que nos lleve a salvación y vida eterna. Recuerden que la doctrina de peso es la doctrina de la fe, la emuná, el hecho de que ustedes y yo hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Eso es lo que sí pesa para la salvación. Aquellas personas que no lo hacen, pues tristemente serán lanzadas al fuego, al lago de fuego y azufre, como lo dice la palabra. Entonces, tú y yo que ya venimos a los pies de Cristo, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando hablamos de este tema, tenemos que hacerlo con temor y temblor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nuestro punto de vista pues no tiene que tener tanta importancia como lo que debería de ser importante para nuestras vidas. Y voy a poner aquí pues el ejemplo de lo que de alguna manera nuestro punto de vista como iglesia pues tenemos, pero no es el absoluto. De una vez se los aclaro, nadie tiene el punto de vista absoluto o exacto de lo que vendrá. Es algo que todavía está como una situación no muy bien detallada en la palabra de Dios. Pero vamos a tratar de explicar esto. Miren, un milenio es un periodo de tiempo igual a 1000 años. De hecho, deriva de la palabra mile o
miles, y annus de año. Y aquí se menciona un periodo de 1000 años, como lo vemos desde el versículo 2 al 7. Ahora, hay que preguntarnos, ¿cuándo es este periodo de 1000 años? Pues hablando de manera general, se han dado 3 opiniones al respecto, y lo voy a tratar de esta manera para que podamos comprender esta situación. Primero, el postmileniarismo. Y esta postura, los que toman esta doctrina de postmilenarismo, dice que el retorno de Cristo no sucederá hasta que el reino de Dios haya sido establecido por la iglesia en la historia humana durante 1000 años. Después viene el premileniarismo. Esta postura es la que dice que la venida de Cristo será seguida por la sujeción de Satanás y la resurrección de los santos que serán raptados. O sea, es cuando viene el rapto. Y cuando serán unidos a Cristo en un reino temporal donde Él reinará sobre la tierra durante 1000 años. Este reino milenario terminará con una rebelión final y el juicio final. Nosotros, como iglesia aljaba de Dios, pues nosotros tenemos, ¿cómo se llama? La condición de ser premileniaristas. Nosotros creemos justamente en que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser seguida por el acto de atar a Satanás y cuando nuestro Señor Jesucristo resucite a sus santos y sea el rapto, sea cuando Él venga por su iglesia y nos uniremos a Él para reinar por esos 1000 años y después vendrá la rebelión, lo que se conoce como el Armagedón y el juicio final y donde todo esto se acabará y continuará la eternidad en Cristo. Amén. Y luego viene el punto número de perdón, ya ando haciendo aquí cosas que no. Viene el punto del amileniarismo. Esta postura dice que los 1000 años es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, o sea que técnicamente estamos viviendo en el mileniarismo, ¿verdad? Entendiendo que el periodo de 1000 años es metafórico y no es literal, y que el rapto sucederá cuando regrese Cristo. Bueno, ¿qué vamos a entender de todo esto? Sin lugar a dudas, en este asunto hay espacio para la diferencia de opinión entre nosotros como cristianos. Personalmente, pienso que las 3 posturas comportan ciertas dificultades, pero cuando leemos este pasaje en el contexto del resto del Nuevo Testamento y la Biblia como un todo, por eso tenemos que primero aprender todo lo demás, desde el Antiguo Testamento hasta Judas, para posteriormente poder comprender Apocalipsis. Ajá. Nosotros asumimos la postura de que a pesar de todos los argumentos en contra de ello, o sea, el amileniarismo, simplemente no tiene una condición que encaje. Para nosotros vemos como el premilenialismo es lo que más se encaja. Pero les vuelvo a repetir, habrá diferentes posturas, diferentes opiniones, y por eso muchas veces la gente se divide, y nosotros no tenemos que llegar a eso. Mejor atendamos y disfrutemos lo que Dios nos ha dado en la condición de la salvación y vida eterna. Como hemos visto, gran parte del lenguaje usado en este libro, en este final libro de la Biblia, pues es apocalíptico y no está hecho para ser usado literalmente. Entonces, nosotros vemos cómo la historia de la humanidad está siguiendo su curso y pues vamos a ver lo que va a suceder a continuación. Ay, ¿y cuáles son las pruebas de cuando empiece este periodo de 1000 años, mis amados? Primero, Satanás tiene que estar sujeto. El demonio es descrito como el dragón o aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Con su venida, Jesucristo derrotó a Satanás, ¿se acuerdan? Él ató al hombre fuerte, según Marcos 3:27 y Mateo 12:29. Él está de alguna manera sujeto, pero todavía sigue activo. Y por eso no podemos entender de bien a bien lo que es el amileniarismo. En la cruz del Calvario,
Satanás fue derrotado, sí. Satanás fue arrojado al abismo. Uh-huh. Pero, como vemos, todavía sigue activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, segundo, las naciones pues han seguido siendo de alguna manera engañadas durante todo este periodo de tiempo. Y Satanás tiene que ser atado de una manera en que ya no puede engañar más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Ok? Esa es la era de la iglesia, cuando el evangelio tiene que ser predicado a las naciones, mis amados. Nosotros tenemos que ser partícipes de eso y por eso Dios nos permite todavía más tiempo aquí en la tierra para cumplir con esa gran comisión. Tú y yo tenemos que profesar el nombre de Cristo y llevarlo a las naciones. Ahora nuestros ojos han sido abiertos a la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, a las buenas nuevas. Tercero, de acuerdo con el apóstol Pablo, vamos a reinar con Cristo. Estamos reinando de alguna manera ya, pero aún no se ha dado ese punto clave en donde reinemos como técnicamente debe ser. Los mártires resucitados y el pueblo de Dios reinan con Cristo durante 1000 años. Y obviamente nosotros vamos a estar en esa condición. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 20, dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, podemos atender a Efesios 2:6, en donde Pablo dice, en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Obviamente, ustedes y yo podemos entender que todavía no estamos allá, todavía estamos aquí en esta tierra, pero para Dios es como si ya estuviésemos allá. Entonces, técnicamente ahorita tú y yo ya estamos reinando para la gloria de Dios junto con Cristo. ¿Eh? Y el punto número 4 es que estamos llamados a reinar como sacerdotes de Dios y como sacerdotes de Cristo. Así lo dice el Apocalipsis 26. Este sacerdocio de todos los creyentes, pues ya ha comenzado. Tú y yo estamos elevando plegarias, oraciones, estamos haciendo lo que el sacerdote hacía, ofreciéndonos en sacrificio vivo, acepto, agradable para Dios. Estamos llamados a ser un sacerdocio santo. Amén. Primera de Pedro 2:5, así lo dice. Somos nación santa. Somos sacerdotes santos delante de la presencia de Dios. De hecho, Pedro se refiere a nosotros como un sacerdocio real. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Entonces, al final de todo esto, mis amados, Satanás será librado de su prisión nuevamente. Y tendrá la batalla final, la gran batalla final, el Armagedón. Eso lo vamos a leer mañana y pasado mañana. Una vez más, vemos que en realidad no habrá ninguna batalla, porque obviamente, como les decía ayer, no va a haber un poder, no hay un poder, no hay una entidad que pueda levantarse verdaderamente en batalla contra Dios. Más bien, vamos a ver la más gloriosa manifestación de la victoria que Jesucristo ya consiguió, ya ha conseguido en la cruz del Calvario. Y lo vamos a ver en todo su esplendor. La destrucción del mal será completa. No es porque Satanás y sus huestes puedan siquiera tirarle a Dios. ¿Se imaginan ustedes? Va a ser una ridiculez lo que Satanás piensa hacer en el Armagedón. Traer a todo su ejército, a todas esas personas que quisieron voluntariamente adherirse a él, que no aceptaron el señorío de Jesucristo y van a apuntar sus armas hacia el cielo. ¿Y qué va a suceder? Pues nada, porque simplemente Dios en su momento los va a aplastar. Va a ser la destrucción completa y entonces tendrá lugar el juicio final, de lo que habla el versículo del 11 al 15, en el gran trono blanco. Y ese juicio será para condenación. Allí Dios mostrará toda su ira y por eso los aplastará, los destruirá. Y será la muerte segunda, en donde no habrá retorno, ya no va a haber oportunidad. Todas aquellas personas
que van a la muerte segunda, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que serán echados al lago que arde con fuego y azufre por una eternidad. Todo eso en gran contraste de lo que ustedes y yo, al creer en Cristo, al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, tendremos en una condición diferente. Vendremos a vida eterna, a la gloria de Dios eternamente y para siempre. Es un gran contraste, mis amados hermanos. En un lado dice la palabra de Dios que será el lloro y el crujir de dientes por una eternidad, el sufrimiento eterno. Y no es porque Dios sea malo, no, simplemente porque su justicia se va a aplicar. Déjenme decirles que la justicia de Dios se aplicó en Cristo Jesús y ahora por eso nosotros podemos gozar de vida eterna. Por eso podemos gozar de la salvación, de la presencia de Dios por siempre y para siempre. Podremos gozar de el Shekinah, la gloria de Dios, la presencia misma de Dios por una eternidad. El gozo de la salvación está acá. Cristo llevó en la muerte, en la cruz del Calvario, llevó toda esa ira que Dios desplegó por nuestro pecado. Pero Dios ya la puso allí, ya pagó por ti y por mí. Ahora nos da el derecho de la salvación, no por nuestras obras, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo ganado en la cruz del Calvario, por su muerte y resurrección. Entonces hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha levantado con Cristo y nos ha sentado con Él en los dominios celestiales, en esos lugares de autoridad celestial. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a sacar el mayor partido a cada oportunidad de llevar la palabra de Dios a toda la gente que nos rodea. Mis amados, si se han dado cuenta, he sido muy incisivo en esa condición, muy reiterativo, porque es la gran comisión que el Señor nos dejó. ¿Cómo vamos a poder ejercitar nuestra autoridad que Dios ya nos ha dado? Pues tiene que ser de una manera responsable. Tú y yo con autoridad podemos proclamar las buenas nuevas, predicar el evangelio de Jesucristo de una manera responsable. Amén. Tenemos que aprender a llevar las buenas nuevas, mis amados. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Espero que Dios